saludar al maestro Daniel Marmolejo, que ya está listo en el sistema para hablar con nosotros sin censura. Querido Daniel, te mando un abrazo, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos aquí en Sin Censura. Querido Vicente, un abrazo con mucho cariño a ti, a toda la gran audiencia de Sin Censura, a todos los personajes, personalidades de gran valor que has tenido. Estaba yo escuchando a Laura Ceballos, a Lina Duarte, muy combativas, y aquí estamos en defensa de la patria, Vicente, desde esta trinchera que compartiendo esta oportunidad que nos das y haciendo referencia también al comentario de Alina Duarte sobre la importancia que tiene Sin Censura y que además el presidente de la República lo reconoce. Con mucho cariño aquí estamos, Vicente. Muchas gracias, Daniel. Por cierto, saludos hasta Tamaulipas, en otra trinchera en donde nos ven y nos escuchan, porque luego se sienten porque no les mando saludos. Pues ahí en Tamaulipas, en donde gobierna Cabeza de Vaca, ahí también nuestra solidaridad y un abrazo. Maestro, a ver, Daniel, ¿cómo ves todo para empezar, ¿no? Déjame planteártelo así, todo este ruido para decir todos somos Loret, para meter a Loret entre los periodistas vulnerados, atacados, los periodistas, los verdaderos periodistas de a pie, los héroes y heroínas, y después esos mismos son los que vulneran, atacan a los periodistas de La Jornada que publican los documentos que estarían ayudando a desmoronar este nuevo montaje de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, este nuevo montaje de Latinus y de Loret de Mola, que desafortunadamente sigue llevando a personajes como Carmen Aristegui a darle vuelo. Dice Carmen que no está, que su labor es informar, que no está ni a favor ni en contra del presidente, del gobierno. Pero bueno, ¿cómo ves todo este ruido que se ha generado, todo esto que nos ha llevado a ocuparnos ya por 2 o 3 semanas? Vicente, ha sido una oportunidad muy valiosa para la oposición reposicionar la figura de este sujeto, quien hasta donde yo entiendo tiene una carpeta abierta, sujeta a una investigación por el montaje en el caso Vallarta-Cassé, y que no ha terminado realmente de concluir como satisfactoriamente. Ha sido muy lento esta situación. Él ha tenido comparecencias a modo. Loret es la figura de la mezquindad, es una figura parásita dentro de los sistemas de comunicación que dejó de utilizar la estrategia convencional de otros periodistas de antaño, oficialistas, para convertirse en un eje del golpismo y de los ataques ahora en la estrategia de guerra híbrida. Se siente muy bien cobijado por los intereses extranjeros. A diferencia tuya, y no es por comparar, porque no hay punto de comparación en lo más mínimo, Vicente. Tú has sido una voz retórica y combativa que en Estados Unidos ha vuelto para México como un fenómeno fundamental de ejercicio analítico plural con un sentido social. Él, por el contrario, ha ido a Estados Unidos para cobijarse estratégica legalmente. Está el vínculo con Genaro García Luna, que se ha señalado incluso en una de sus propiedades, al menos compartían espacios cercanos habitacionales. Lo demás es de que compartieron la parrilla de los medios de comunicación y hoy está realmente exhibido porque la desnudez de su desfachatez ha insultado mucho al pueblo de México, quien verdaderamente no lo encuentra como un periodista. Al mismo tiempo se han alineado posiciones desde el Senado de Estados Unidos, como el senador Ted Cruz, que mientras le decía a las personas que guardaran la sana distancia y se recluyeran en sus casas, él estaba en Cancún. O sea, es el doble discurso. Por lo tanto, a Ted Cruz no lo podemos considerar como
alguien que esté haciendo una crítica, sino alguien que se contradice en lo que está señalando, poniendo junto con el Washington Post a Loret en un eje de pues, periodistas amenazados, donde en absoluto, él no está en México, él viene a México eventualmente, o ha ido a España a ver a Alonso Ancira. Él ha estado totalmente ligado también a los intereses de gobiernos que construyeron el bloque federalista y a estrategas que también han sido sus aliados y amigos del sector empresarial, como Claudio X González. Entonces está totalmente desnudo Loret de Mola, viendo la forma de impulsarse como un posible candidato presidencial. No sería el único, pero lo quiere hacer potable dentro de un enfoque de resistencia. Por eso es que se abre esta vertiente de Todos somos Loret, que tú acabas de señalar, que apuntala a encumbrar figuras artificiales, pero no sería la única. El país ha tenido figuras frágiles que han alcanzado importantes posiciones, como lo fue Fox a través de la retórica. Quiero recordarles a nuestras amigas y amigos que Fox era una persona con una profunda ignorancia sobre lo que significó el Estado mexicano en su tiempo y lo que significa en la historia de la humanidad, de los países, de la relación binacional. Puso a la nación de rodillas con Estados Unidos y se convirtió en un personero de los Bush. La misma circunstancia fue la de otra figura, como en el caso del HDSPM, quien puso de rodillas al país para los intereses extranjeros, que en este video que tú nos muestras, Vicente, aparece Sergio Mayer. Y en esta aparición, pues nada más le falta arrodillarse a la corona española. Y el caso muy concreto de Loret, pues sería lo mismo, pero para los intereses norteamericanos. Entonces tienes alineados a los intereses norteamericanos y a los intereses españoles en un momento crítico en donde México definirá una reforma que le ayudará a tener la soberanía energética. Entonces, ¿quiénes están detrás de ellos? Esa es la pregunta. Eso es la respuesta que debemos dar desde el análisis crítico y las investigaciones que desnudan a estos sujetos. Entonces, Vicente, el que todos sean Loret es el 1% de la población y el mínimo porcentaje de los periodistas. Esa es la realidad. Pues mi querido Daniel, es por eso que yo sí creo que debe de continuar el presidente con esto que inició y que creo que ya no tiene regreso, que se transparenten los intereses, porque si tú sabes cuál es la mano que les da de tragar, quedarán exhibidos muchos de estos mercenarios, dice el propio presidente, de estos deshonestos, de estos que pues nos han vendido humo. Es necesario, Vicente, porque ellos prácticamente están en la defensa de las corporaciones y porque muchas de las cosas que están tratando de manejar como parte del discurso neoliberal opositor es justamente la narrativa de que el gobierno es igual a los anteriores, de que la corrupción no ha terminado de salir ni siquiera de Palacio Nacional. En ciertas cosas pueden llegar a tener razón, ¿sí? Sin embargo, Vicente, debemos nosotros de ponernos muy pilas con esto, porque el invento de la casa en Estados Unidos, justamente en Texas, del hijo del presidente, que se entiende claramente que fue un arrendamiento, es una estrategia muy parecida con la que a Lula en la operación Lavallato lo llevaron a la cárcel. Mencionaba justamente a Lina Duarte del juez Moro, que este juez se convirtió ahora en un candidato. Y en Argentina, con los llamados cuadernos de las coimas, que es cuadernos de pues la corrupción, de un chofer que fueron
unos cuadernillos escritos a mano, el chofer crea una narrativa de corrupción que también es un asunto de lawfare contra Cristina Fernández. Entonces, los montajes van a continuar y lo que la derecha sabe es que Loret es temerario. Esta es la única virtud que tiene Loret, porque no tiene otra, es que es un tipo temerario. Entonces estamos en Loret se inmola y se puede inmolar, victimizar, crear toda una tragedia cómica incluso en torno a su figura, pero es un farsante. La importancia que tiene lo que ha tomado el presidente, tú señalas, es fundamental, pero ¿quiénes están detrás de ellos, Vicente? ¿Cuáles son las concesiones que se están jugando en este momento que pudieran inhabilitarse con la reforma? Pues está la de Bacanora Lithium de Canadá, la de Ganfeng International de China, ¿sí? Quienes tienen pues importante control de concesiones y de yacimientos. Entonces, Loret es una figura mediática, pero tendríamos que poner en la palestra a los integrantes de la Comisión Federal de Competencia Económica y de otras dependencias y secretarías que estarían todavía vinculados con los intereses extranjeros. Entonces hay que analizar el fenómeno, diseccionarlo entre los mediáticos, los que operan dentro de la Cuarta Transformación para los mismos intereses de los mediáticos y los poderes de las élites nacionales y transnacionales que van a querer controlar el futuro de nuestro país después de que Andrés Manuel López Obrador se vaya. Y para desarticular al personaje más emblemático de la transformación histórica de México entre el siglo XX y XXI, que es Andrés Manuel López Obrador, sí lo quieren llevar a la cárcel. Y van a hacer todo para llevar a Andrés Manuel López Obrador a la cárcel, como lo quieren hacer con Cristina Fernández, como lo hicieron con Lula. El fenómeno sería llevar a la cárcel a Andrés Manuel y destituir a la o al futuro candidato presidencial, cuando posteriormente a esto, quizás en el año 2028, se haga otra vez la revocación de mandato y en ese momento traten de impedir la continuidad de la Cuarta Transformación en una segunda etapa. Entonces, metiendo a prisión al hombre que ha generado la mayor indignación, porque ha defendido a la nación como nadie entre el siglo XX y XXI, estarían intentando desarticular estratégicamente. Entonces necesitan a estos kamikazes de las mentiras, dispuestos incluso a inmolarse a cambio de ingentes cantidades de dinero, porque lo que se juegan con las grandes corporaciones farmacéuticas, energéticas, estratégicas, hasta en materia de seguridad dentro de México, a nivel privado, banquero financista, y en otros sectores como las Big Tech también, permite no darle 35 millones a un sujeto, permitiría cooptar a periodistas o analistas, a críticos y hasta youtubers para moverlos a un fenómeno de indignación ante un proceso donde se van a seguir inmolando ciertos sujetos para hacerse víctimas, ¿sí? Se inmolan, pero se hacen víctimas de un fenómeno histórico de transformación, que es el que nosotros necesitamos. De ahí que si el presidente ya jaló el hilo, pues va a continuar, eso pues va a ser inevitable, ¿no? Muchos me han criticado de hacerle el caldo gordo a Lili Téllez, de exagerar por sus declaraciones, de que quiere ver a López Obrador en la cárcel, pero si lo juntas eso con lo de Ted Cruz, que dice que están muy preocupados, que la situación de México significa un peligro para la seguridad nacional de Estados Unidos, y le agregas las presiones por el tema de la reforma eléctrica, y le sigues poniendo cosas, pues, híjole, que vea el que quiera ver, que oiga el que quiera escuchar, Daniel Marmolejo. Sí, Vicente, mira, yo la verdad diría Chabelo y Pepito contra Lili Téllez, ¿no?
El Santo contra Cuadri, ¿no? Y bueno, y el Santo es muy grande para estas figuras. Realmente es parte del escenario de esta pelea de perros y de lucha libre que se está viviendo en el escenario político dentro del país. Tiene muchos elementos atractivos este proceso, esta lucha, querido Vicente, de tal suerte que pues es siempre atractivo estar en una retórica. Sin embargo, dentro de este escenario de reflexión permanente y como tú señalas, de hacerle el caldo gordo a estos sujetos, Lili Téllez no se maneja sola, nunca se manejó sola, siempre pidió permiso para sus investigaciones, para su trabajo periodístico, a la propia empresa. Y pasaba naturalmente esto por la oficina de Ricardo Salinas Pliego, porque conocía a su gente, y le interesaba manejar a pie juntillas cada uno de los elementos mediáticos, porque siempre han sido golpistas, lo fueron con el gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas, recordaremos, en el caso Paco Stanley, ¿sí? Y ella lo único que tiene es de que se debe de reunir, debe hacer team back con el grupo que representa el grupo Salinas, Ricardo Salinas Pliego, para ver cómo contraatacar, para ver cómo ofender, para ver cómo mentir. Pero estas personas están tan profundamente dañadas del alma, de sus emociones, o sea, sí son dignos realmente de un proceso terapéutico, sí son dignos de ver a un psicólogo, hasta un psiquiatra, porque realmente les escurre saliva por el hocico. Estos personajes, Vicente, tienen una enfermedad emocional tan grande que no alcanzan a ver la dimensión de un país y no alcanzan a ver la dimensión de un presidente extraordinario que el fin de semana pasado estaba en Tijuana, luego estaba en Chihuahua, ayer estaba en la sierra, en la montaña de Guerrero con los indígenas, ¿no? Qué impresionante figura política. Y esta señora, pues maquillada desde la curul que le regaló Morena, porque ella no tenía ninguna posibilidad de hacer nada, como una concesión a Grupo Salinas, porque Salinas iba a ser buena onda en la 4T, y lo único que hace es demostrar la falta de amor a nuestro país, la falta de empatía con un proyecto, la falta de respeto al haberle consignado u obsequiado el pase con un escaño a la Cámara de Senadores, que es una cámara que se encarga de revisar el trabajo de la Cámara de Diputados, ¿sí? Y este sujeto mononeuronal, querido Vicente, pues sí quiere ver al presidente en la cárcel porque ella responde a los intereses de Ricardo Salinas Pliego, quien no quiere comprometerse con el país, sino convertirse en uno de los hombres más ricos del mundo, en este juego de los ricos, en una ludopatía que se convierte al mismo tiempo en un narcisismo maligno a nivel corporativo, pero con intereses en el país. Y obviamente con empresas pues, que están en enormes adeudos históricos con la hacienda pública. Ella defiende esos intereses, Vicente, pero yo pienso que aún defendiendo esos intereses, aún te hubieran regalado un escaño, debe de haber un área de amortiguamiento ético necesario en un sujeto que tiene una responsabilidad de Estado para no convertirse en un personaje actoral, circense, mediocre, vulgar, que se dedique a atacar burdamente y de forma ofensiva a la máxima figura elegida por más de 30 millones de mexicanos. Si tuviste todos esos privilegios, ¿sí? Si saliste de un sistema de corrupción, no puedes anhelar volver a entrevistar en tu vida echándole los mismos ojos con rayo láser a Enrique Peña Nieto como lo hiciste. Tendrías que aspirar en voluntad a ver un país transformado. Yo creo que esa es la misión y el encargo que tiene cualquier representante popular y cualquier administrador público. En el caso de Lili Téllez, Chabelo y Pepito contra Lili Téllez, querido Vicente. Ay, querido Daniel, ¿cómo me has hecho reír con eso? Oye, Daniel, pues yo también comprometido con tus esfuerzos, sé que traes un esfuerzo de
HDSPTM. Otro documental, otro importante proyecto periodístico, y también seguir invitando a la gente para que vea Guerra Híbrida en tu canal de Cuarta República, 4A República. Hay que seguir invitando a la gente para que te apoye en redes sociales, para que sigan aportando para el avance de proyectos independientes alternativos como los tuyos, querido Daniel. Es una oportunidad, como lo dijo el presidente hoy en la mañana. Estamos en un episodio de la historia muy importante, Vicente, que no debemos despreciar. Tiene que ver también con la participación ciudadana, como este evento fundamental de la revocación o la continuidad en el del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pero que también tiene que ver con una revisión histórica de los sujetos más enfermos que tuvieron el control político, militar, económico, administrativo, educativo, cultural, de la seguridad pública de nuestro país, y que nos traicionaron, no solamente porque nosotros hayamos o no querido que Calderón ocupara el poder, y menos como lo hizo, absolutamente despreciable, sino porque aún teniéndolo bajo los argumentos de un tribunal que calificó la elección y que le dio el acceso con una llave maestra, ¿sí?, que fue la declaración de validez de la elección del 2006 a Calderón, se abrió la puerta para que el narcoestado mexicano terminara un fenómeno de consolidación, Vicente, que nos ha costado muchísimo trabajo revertir. Creo que todos quisiéramos incluso hacer un arresto civil de Felipe Calderón. Si yo veo a Felipe Calderón, yo lo voy a arrestar, Vicente. Me comprometo a arrestarlo y a sujetarlo y al menos a llevarlo a un ministerio público, a Felipe Calderón, porque es lo que cualquier madre que araña con sus manos llenas de lágrimas históricas las tumbas, que son estos colectivos de familiares de víctimas y desaparecidos, quisieran hacer con Calderón. Porque yo creo que quienes tuvieron que pagar enormes cuentas de electricidad, siendo personas de la tercera edad, sin ingresos, sin una pensión, sin posibilidades, llegó CFE a cortarles la electricidad, porque previamente Calderón, García Luna, el ejército también lo hizo, muchos gobernadores contribuyeron a ello, Javier Lozano, aplicaron la fuerza de coerción para acabar con la compañía Luz y Fuerza del Centro y comenzar el fenómeno de las grandes privatizaciones. Porque quienes estaban en esa condición y eran adultos mayores, quisieran arrestar a ese sujeto que los engañó con las tarifas que iban a venir a la baja, y de los gasolinazos y de toda esta tragedia, porque las madres de quienes fueron estudiantes de excelencia, o los jóvenes que se reunieron para convivir y que Calderón los señaló como criminales, o los 49 niños de la guardería ABC en Hermosillo, Sonora, que murieron, y que estos propietarios fueron protegidos porque eran familiares o son familiares de la señora Márgara Zavala, de Calderón, porque quienes consideramos que se afectó a través de un algoritmo también la elección del 2006, y el IFE tenía concesiones con Hildebrando Zavala, porque quienes caminamos por las calles buscando la verdad, nos enfrentamos a una situación extremadamente crítica de inseguridad, porque la pulverización de los cárteles, porque Calderón ocupando estructuras del gobierno para la seguridad, facilitaron el tráfico de 49 toneladas de cocaína a Estados Unidos, porque los pactos que hicieron Juan Camilo Mourinho
los pactos que hizo Genaro García Luna y sus secuaces con el cártel de Sinaloa, porque sabiéndolo Calderón que el país estaría en materia de seguridad pública a expensas de un integrante de ese cártel, porque se atrevió a hacer todo esto, junto con el enriquecimiento de las empresas españolas. Ahora que sale este mequetrefe bailarín de Garibaldi para hablar de la importancia de la relación económica binacional y de otras cosas más históricas, sin saber que vinieron como en bandada los empresarios españoles para apoderarse de empresas mexicanas apalancados por la banca comercial española en México, y que empezaron a quebrar empresas a diestra y siniestra para ocupar en México posiciones mediante una estrategia neocolonial. Por todos ellos, por la gente que nos ve, el asunto de Calderón es un asunto de la patria, es un asunto de todos y cada uno de nosotros, querido Vicente, al cual yo asumo, del cual no me distraeré, al cual yo consigno, al cual he expuesto en muchísimas ocasiones y que estoy dispuesto a confrontar personalmente, como la justicia no ha podido confrontar a favor de los mexicanos, por todos los delitos de lesa humanidad cometidas en México, incluyendo el rápido y furioso. Marmolejo, no le pongas HDSPM, no corresponde a tu... Agradezco, pero esta forma de expresión sintética, ¿sí?, es popular. Es lo que la gente le dice a alguien que después de tanta hostilidad y desgracia no ha desistido ni siquiera en la psicopatología de sentirse todavía un hombre de poder y que nos reta diariamente y que solamente se calla cuando le detienen a un integrante del cártel de Sinaloa dentro de su gobierno. ¿Sí? Y aquí no es un tema nada más de cárteles, es un tema de Estado vinculado al crimen organizado. Tiene como elemento fundamental en su Twitter una dedicatoria de Barack Obama. Cabrón, tú a ese gobierno, a ese país y a esos ciudadanos permitiste el tráfico de drogas con Genaro García Luna. ¿Sí? Te amparas en el mismo jefe de Estado, Barack Obama, de tu tiempo, al que le transferiste la droga a ese país. Eres un sinvergüenza, eres un cínico, le has hecho tanto daño a nuestro país y todavía sigues tuiteando tus maldades. Yo creo que el templo satánico te rechazaría, Felipe Calderón, por el enorme daño que le has hecho y porque ni siquiera estarías dentro de sus visiones demoníacas. Ha sido tan malo, tan profundamente malo, ha sido tan mal mexicano, ¿sí? Ha sido tan depredador burocrático, tan delincuente, protector de asesinos, que verdaderamente necesitas ser motivo de repudio popular, de repudio nacional. Por eso el HDSPM, querido Vicente, es un trabajo al que yo invito a la gente a que se sume, a que contribuya con lo que pueda, con lo que quiera. Hemos recibido también denuncias, información y necesitamos hacer frente. A nombre de México, si yo veo a ese cabrón, le hago una detención civil. Pues qué fuerte lo que dice Daniel Marmolejo. Daniel Homo Ex Novo en Twitter, 4A República en YouTube. Ya sabes que esta también es tu casa. Te mando un abrazo y nos vemos aquí pronto para seguir dialogando sin censura. Querido Vicente, muchas gracias por esta enorme oportunidad. Te recibe mi cariño y yo creo que el cariño de todo el pueblo que te quiere. Muchas gracias. Feliz día, Vicente, muchas gracias. Saludos a mi comadre, saludos a toda la audiencia de esta hermosa familia sin censura. Feliz lunes. Y pues aquí nos tienes para echar chisme en esta mesa de análisis de lunes con mi querida Lina Duarte.
y para dejar la víbora chillando, porque ahí traemos un tema que es alucinante con estos del INE. Y saludo también a nuestra reina de Xochimilco, nuestra corresponsal, Alina Duarte. ¿Cómo estás, Alina? Hola, ¿qué tal, Vicente? Muy buenos días. Saludos a ti, a Laura, a todo el auditorio del equipo de Sin Censura, ya aquí lista para, como dices, dejar la víbora chillando. Órale. Bueno, conste. A ver, fíjense nada más. Dice Lorenzo Córdoba, arremetiendo nuevamente contra los morenistas, son desleales a la democracia. Y le informo lo que publica Reporte Índigo. Después que el INE ordenó eliminar el desplegado de 17 gobernadores de Morena y la jefa de gobierno, la morenista Claudia Sheinbaum, en apoyo al presidente López Obrador, el consejero presidente de ese organismo, del INE, Lorenzo Córdoba, los consideró como desleales a la democracia, por lo que les hizo un enérgico llamado a respetar las disposiciones legales. Dijo que el marco legal que regula el proceso de la consulta de revocación de mandato fue aprobado por el Congreso de la Unión y en particular por la mayoría integrada por Morena y sus aliados. Bueno, lo que yo tengo entendido es que las autoridades electorales le han incluso prohibido al presidente Andrés Manuel López Obrador hablar de la revocación de mandato. ¿Alguien me puede explicar, sin andar borracho, sin andar drogado, en su sano juicio, cómo es que al presidente lo censuran las autoridades electorales, pero puede aparecer Ciro Murayama como parte de las conferencias de Sí por México, de esta alianza putrefacta de Claudio X González del PRI, el PAN y el PRD? Aquí está el flyer, aquí está la muestra. Lo circula Sí por México y dice: escucha, conoce y participa en las conferencias que Sí por México tiene preparadas. No te las pierdas, conéctate. Comienzan nuestras conferencias del mes de febrero. Sé parte de la gira de conferencias de Sí por México que tiene para ti, en donde expertas y expertos darán su punto de vista y compartirán reflexiones acerca de distintos temas y momentos que vivimos en México. Traidores a la democracia, dice Lorenzo Córdoba. ¿Y cómo es que aparece Ciro Murayama en estas conferencias de Sí por México, junto a Santiago Krill, junto a Xóchitl Gálvez? Explícame, licenciada Laura Ceballos, a menos que andes tan perdida como yo. Ya la verdad, me estoy volviendo loco con estos del INE. ¿Creen que somos estúpidos o qué? Pues mira, estoy segura de que sí creen que somos estúpidos. Y por un lado, mira, es curioso porque ellos dicen que nadie puede hacer difusión. Mira, te voy a leer el artículo 32 de la Ley Federal de Revocación de Mandato, que trata justamente de la difusión. Quieren meterle miedo a todo el mundo, no quieren que se pase ninguna plática, entrevista, porque dicen que es propaganda, y con ese argumento hicieron que los gobernadores bajaran de sus redes este comunicado en donde ellos estaban refrendándole el apoyo al presidente, porque dicen es que es propaganda, y ellos en su propia legislación determinan la propaganda como ese acto pagado para difundir alguna idea, alguna situación que tenga que ver. Si no es algo pagado, luego entonces no es propaganda, solo es difusión. Entonces ellos juegan con la ley de una manera bien perversa, Vicente. Y por ejemplo, en este artículo 32 de la Ley Federal de Mandato, que además curiosamente son chistosos porque dicen estamos en veda electoral. No es veda electoral porque no estamos en un periodo de elecciones. Es una veda de revocación de mandato, que es muy diferente, y dice: el instituto deberá iniciar la difusión de la consulta al día siguiente de la publicación de la convocatoria en el Diario Oficial de la Federación. La convocatoria se hizo el día 4 y se publicó el día 7, y curiosamente el INE ordenó bajar una mañanera del 2 de febrero. O sea, ellos sí hacen retroactiva la ley en contra del presidente. Ahí ya va una. Después dice: durante la campaña de difusión, el instituto promoverá la participación de las y los ciudadanos en la revocación de mandato a través de los tiempos en radio y televisión que correspondan a la autoridad electoral. Lo que significa es que, igual que ocurre en un periodo electoral, el INE cuenta con una cierta cantidad de minutos que distribuye de manera pareja a los diferentes actores políticos. En este caso,
no hay partidos políticos a los cuales entregarles el tiempo porque no estamos en una situación electoral. Entonces, este tiempo debiera ser para que se difunda y sin embargo su difusión, pues la estamos viendo aquí bien clara con el señor Murayama, que curiosamente es el presidente de esta parte del INE que se dedica a las finanzas o a la revisión de los tiempos del INE y de los actores políticos. Entonces, si nosotros vamos y acusamos ante el INE, oiga, ¿cómo es que aquí uno de los presidentes honorarios de esta casa arbitral que es supuestamente el INE se está presentando en el CICON México? Él solito se va a investigar porque él es parte de esta comisión de fiscalización de tiempos de radio y televisión. O sea, inaudito e ilógico. Tercer párrafo dice, la promoción del instituto, y aquí quiero que por favor se rían bastante, la promoción del instituto deberá ser objetiva, imparcial y con fines informativos. De ninguna manera podrá estar dirigida a influir en las preferencias de la ciudadanía a favor o en contra de la revocación de mandato. Entonces, ¿qué hace don Ciro Murayama en el Sí por México, que tiene una clara oposición al presidente y que en su caso esta presencia en estos Zoom con Xochitl y con Santiago Krill, pues no es precisamente para hablar de las bondades de un ejercicio de revocación, sino decir por qué estamos tan mal que necesitamos ir a quitar al presidente. Entonces, nuevamente, si Ciro es parte de esta comisión de fiscalización, difícil que él solito se ponga un tache y diga, no, yo no puedo asistir. Y él va a justificarse diciendo que su participación obedece justamente a este ámbito de pluralidad y de información y de imparcialidad con que el INE pretende ser objetivo. Cuarto párrafo y último de este artículo 32. Los partidos políticos, y por favor, de verdad, hagan todo lo posible porque la gente y los partidos se enteren. Los partidos políticos, le hace Morena, podrán promover la participación ciudadana en el proceso de revocación de mandato y se abstendrán de aplicar los recursos derivados del financiamiento público y del financiamiento privado para la realización de sus actividades ordinarias permanentes o sus actividades tendientes a la obtención del voto, o sea, lo que se les da para campañas, con el propósito de influir en las preferencias de las ciudadanos y los ciudadanos. En español, cualquier persona de cualquier partido político en sus redes personales que no cuestan un peso, tú tienes una cuenta de Twitter por la que no pagas un peso, tienes una cuenta de YouTube o de Facebook que no son las inserciones pagadas, sino cuando tú en tu cuenta orgánicamente pones un tweet en apoyo, eso se llama participación ciudadana y los partidos políticos sí tienen derecho a hacer esa promoción. Entonces, el INE tergiversa, manipula muy perversamente la idea de que ahorita los partidos no pueden porque estamos en veda electoral. ¡Patrañas! No es electoral. Y los partidos sí pueden porque lo dice la ley orgánica. Y cuando dice Lorenzo Córdoba, ustedes hicieron la ley y la violan. No. La ley está hecha de una manera precisamente en que los partidos pueden hacer este ejercicio de difundir lo que al INE le falta, porque el INE pues sí pone un sitio muy bonito y nos invita a ser observadores y al voto en el exterior, que al ratito ya platicamos de ello, pero quiere vedarle la voz, en este caso al partido Morena, que es justamente el que apoya al presidente, y al presidente, diciendo que las obras de campaña, las obras y las inauguraciones de el Felipe Ángeles y las carreteras son para promover su imagen. Es que para ellos nada más hay dos opciones, o arrebatar o vender a través de publicidad, y no entienden que lo que hace es justamente el trabajo que los medios no hacen si no les pagan, como decías ahorita con Julián Atilano, pues la publicidad oficial. Si a ellos no les dan lana por ir a cubrir un evento, pues simplemente no van. Y si el presidente no lo hace público, la gente no tendría opción de verlo. Entonces, el INE es muy perverso y lo sabe, y a mí me da muchísima desesperación que, pues en este caso, los abogados de los partidos políticos, que en este caso los de la oposición, el PT, el Morena y pues acaso el Verde que está a favor,
no estén justamente controvirtiendo estas ilegalidades, esta forma tan brutal de decirle a la gente que no tienen por qué informarse porque ellos lo están decidiendo así. La ley es clara y los partidos pueden hacerlo, y en un abrir y cerrar de ojos les bajaron la publicación, pero pues también les salió contraproducente porque pues todo lo que no querían que se publicara pues ha rodado 10 veces más en las redes, pero creo que es muy buen momento para decir que no tienen derecho de callarle la boca a nadie. Querida Alina Duarte, también escucho tu opinión en momentos en que veo que llegan bots y trolls al chat de Sin Censura diciendo que todos somos Loret. No, creo que se equivocaron de chat. Aquí no somos Loret. Con mucho respeto, a chingar a su madre a otro lado. Perdón, Alina, ahora sí te escucho con tu opinión acerca de este árbitro electoral, pues muy maleado ya. Totalmente, yo creo que deberíamos estar haciendo en realidad una carpeta en contra de este instituto que, más allá de sus obligaciones de promover la democracia, se presenta ya como uno de los grandes obstáculos a la democracia en México. Son múltiples las pruebas que nos han dado para saber de qué lado están, los intereses que representan, y cada vez eso es más claro y cada vez es más preocupante, y yo lo insisto todo el tiempo, pensar que el máximo órgano electoral en este país pues está en manos, ¿no?, de la oposición, y que hoy es otro panelista de Sí por México, cuando se ha hablado, cuando se han presentado incluso todas estas pruebas de qué significa Sí por México, qué significa Mexicanos contra la Corrupción, qué significa todo este modus operandi de una oposición que, a través de este tipo de organizaciones que se dicen de la sociedad civil, a través de estos partidos políticos, en alianza hoy con el instituto, están tratando de hacer una afrenta directa hacia un gobierno que se asume de corte progresista. Y aunque hemos visto, y creo que también eso hay que decirlo, ¿no?, aunque en Morena hemos visto que hay de todo, ¿no?, de todos los intereses, y que a veces incluso el debate ha sido saber si es o no de izquierda, ¿no?, porque hay quienes dicen no es de izquierda, acepta a todas las posturas políticas. Pues yo creo que es claro que hay un sector que definitivamente no se ve representado, no ve representados sus intereses, y Sí por México lo ha dicho de manera abierta, ¿no? Se habla de que son quienes están llevando esta narrativa de que aquí hay una dictadura, de que aquí no hay libertad de expresión, hay persecución política. Evidentemente muchos y muchas de ellas han estado sumiéndose este tema de Loret de Mola, que aquí hemos recalcado, ¿no?, el fuera máscaras, y es preocupante sobre todo porque también dentro de los procesos, yo se los he dicho, ¿no?, a veces pareciera un déjà vu con varios de los procesos en América Latina, en donde el órgano electoral ha fungido definitivamente como un operador político de la reacción de la oposición, de grupos conservadores, de ciertos grupos de oligarquías, de burguesías, y hoy el INE no deja de insistirnos, ¿no?, en que sí está de ese lado. Y la verdad es que, más allá, incluso en términos de la ley, pues pareciera que hoy el pueblo mexicano no podemos hacer al respecto con este tipo de funcionarios, y tenemos que esperar, ¿no?, a que acaben su mandato, porque no los podemos sacar a pesar de que nos demuestran que no están del lado del interés público. Y ahí sí creo que nos toca en algún momento insistir en la reforma electoral, insistir en el rol que tienen estos organismos, que ya hoy el pueblo mexicano pues ha dado cuenta, ¿no?, de todos estos debates, pero sí sigue siendo preocupante que sigan haciendo parte de este tipo de debates, ¿no?, entre comillas, porque no son, sino buscan legitimar este tipo de narrativas desde una oposición electoral y de estos grupúsculos. Pero bueno, yo espero que pronto no solamente podamos ver la salida de Lorenzo, de Ciro, sino realmente le demos un nuevo camino, ¿no?, una nueva oportunidad a reconstruir la democracia en México a partir de instituciones que sí sean funcionales. Pues sí, definitivamente. Y bueno, con más temas, si me permiten, querida Alina, querida Laura Ceballos, estoy buscando, es que hay tanto que compartir. Me decías, Laura, que es importante también recordarle a la gente que los mexicanos en el extranjero también van a poder votar. Esto sí es importante para todos aquellos que quieren participar y que quieren que su voz se escuche, ¿no, Laura? Sí, Vicente, fíjate que en esta ocasión la presión fue bastante fuerte y me da muchísima alegría que así haya sido, que hayan
por fin digerido la idea de que no nada más hay mexicanos en México. Y en esta ocasión es bien importante, amigos, que por favor vayan al sitio del INE. Digo, ustedes saben que no trabajo para el INE, pero vayan, por favor, es voto extranjero, todo juntito en minúsculas, votoextranjero.ine.mx/. Y ahí está el paso a paso para que las personas que tienen credencial de votar, que haya sido expedida en México o que hayan tramitado en el país en donde residan, no solamente hay extranjeros o migrantes en Estados Unidos, por favor, todos los mexicanos que estén en cualquier rinconcito del mundo, vayan al sitio votoextranjero.ine.mx antes del 25 de febrero. Ahí está el paso a paso, está muy simple. Yo no lo pude hacer para mostrarlo, digamos que a través de capturas de pantalla, porque pues obviamente invalidaría mi voto para votar desde México. Pero ahí está el paso a paso. Ustedes van a poder hacer todo su trámite, les van a ir pidiendo que vayan subiendo fotografías de la credencial para votar, una fotografía de la hoja con firmas, etcétera. Ahí está el paso a paso muy clarito. Porque, Vicente, yo estoy segura de que la gente que está en el exterior, en cualquier rincón de México, se está dando cuenta del cambio que está viendo nuestra patria a través de lo que está transformándose. Entonces, la gente tiene derecho de participar. Me parece muy útil utilizar las armas del INE en su propia contra. Ellos de alguna manera han apostado siempre porque la gente somos apáticos, no vamos, nos ponen en charola de plata, dicen ellos. Nosotros ponemos todas las herramientas, pero no las usan. Bueno, usémoslas. Por favor, a todos vayan, inscríbanse masivamente, les van a dar un folio, van a poder hacer una especie como de simulacro de votación para que ustedes sepan cómo se utiliza esta herramienta. Y pues esperamos que de verdad, con esto entiende el INE que en efecto su trabajo nada más se debe de limitar a mejorar las formas para que la gente vote, pero sobre todo para darle voz a la gente, tanto en México como en el exterior. Y en este caso es bien importante contar con todos los votos de todas las personas que estén fuera de México, porque sabemos que es una cantidad enorme. Si nada más en Estados Unidos no sé cuántos millones de personas hay que no han podido votar y lo han exigido en muchas ocasiones. Entonces, creo que esta es la oportunidad ideal de demostrar ¿cuántos mexicanos hay dispuestos a hacer patria a pesar de estar fuera de suelo mexicano, Vicente? Así es. Y querida Lina, déjame preguntarte tu opinión acerca de las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador. Dice que por sutileza no ha planteado al gobierno de Estados Unidos el tema del financiamiento desde allá, desde la Unión Americana, a mexicanos contra la corrupción y la impunidad, que espera que salga de ellos. Híjole, pues hay que ponernos cómodos porque no creo que vaya a salir de las mismas autoridades estadounidenses aclararlo del financiamiento del USAID, del NED, para organizaciones como Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. En el caso de la organización fundada por Claudia X González, directamente los millones, 15 millones, más de 15 millones solo en el 2021 que han recibido de USAID. Mira, Vicente, yo creo que es un momento que realmente a mí me emociona mucho el tema del debate de nuestra relación con Estados Unidos. Hace 3 años yo me acuerdo que hablar del imperialismo estadounidense, hablar de la relación del gobierno de Estados Unidos con México era muy fuerte en términos de que te tachaban de conspiranoico, te decían que exagerada, que radical, ¿no? Que esos eran casi que mitos de la ultraizquierda de los 60s y los 70s. Hoy estamos ya en un debate en donde hemos recopilado a través, sobre todo yo soy muy feliz de haberlo hecho también en este espacio. En algún momento tú recordarás, ¿no? Que toda la gente me decía, es que tú le haces campaña a Biden, es que no quieres a Trump, es que no sé qué, o sea, todos esos matices se fueron ya perdiendo para tener un poco más de claridad en saber que una cosa es la diplomacia a la cual está apelando el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y la otra, cómo opera realmente Estados Unidos. Estados Unidos durante décadas ha quitado, ha puesto a presidentes en toda la región. Empezó asesinando, bueno, desde mucho antes, pero uno de los recuerdos tal vez más contemporáneos en América Latina ha sido cómo financió justamente a todos estos medios de comunicación, cómo financió organizaciones sindicales, organizaciones sociales en Chile para después legitimar el asesinato de Salvador Allende.
justo además cuando estaban en un debate de nacionalización del cobre. Ahí es cuando asesinaron a Salvador Allende en Chile en 1973. Después vinieron golpes de Estado ya más contemporáneos, justo haciendo uso de las instituciones electorales, haciendo uso de los congresos, los llamados impeachment, ¿no? Los juicios, los golpes blandos a Dilma, después el encarcelamiento a Lula da Silva, el golpe de Estado a Manuel Zelaya justamente por tratar de redireccionar el tema de los combustibles, también la relación petrolera en ese momento con la Venezuela de Hugo Chávez. Hemos visto el golpe de Estado financiado, hay muchísimas pruebas de cómo se financió el golpe de Estado en contra de Evo Morales en octubre del 2019, justo un país que había enarbolado la lucha por los recursos estratégicos, especialmente en el caso del litio. Hoy llegamos a México y México no tiene por qué ser excepción de, ay, es que Estados Unidos sí nos va a tratar diferente, Estados Unidos no va a meter la mano. Y una cosa es lo que digan los demócratas, porque además eso yo le agradecía en ese sentido mucho a Donald Trump, que era muy cínico, y recordarán a John Bolton, ¿no? Como su asesor de seguridad nacional, diciendo, vamos contra Venezuela por su petróleo, ¿no? Y lo decían claro y abierto. Y los demócratas, no, los demócratas han tenido que hacer toda una narrativa diferente de por qué están invadiendo Afganistán, por qué están invadiendo Irak, de si presentan pruebas o no, y no son tan claros y transparentes. Hoy estamos entre una administración muy experimentada como la de Joe Biden. Joe Biden también como legislador, pues ha negociado en América Latina durante mucho tiempo. Él fue el que implementó el Plan Colombia justo hace unos años, que era como la iniciativa Mérida en México, que llevó a una guerra que hoy continúa también en Colombia. Joe Biden fue un vicepresidente de una administración de Barack Obama, que es decir, no estamos ante cualquier administración, es alguien que ha sido pues muy servil al establishment estadounidense y que siguen esa lógica, y que ahora con lo de Ucrania también están metidos ahí. Estados Unidos ha financiado N cantidad de organizaciones en todo el mundo con tal de desestabilizar, con tal de lograr sus intereses. Cuando dice Andrés Manuel López Obrador, cuando dice el presidente, por diplomacia no se lo voy a solicitar y esperemos que sea Estados Unidos, creo que eso no va a ocurrir, pero lo que sí va a ocurrir es que hoy la gente y el pueblo mexicano está consciente de que se está jugando con una reforma eléctrica, que se está jugando develando los intereses de la USAID, que se está jugando diciendo la Net Foundation está metida en México. No son mitos, no son teorías conspiranoicas. Estados Unidos así opera y hoy el pueblo mexicano lo sabe. Yo creo que lo que hay que apostarle, más allá de si Andrés Manuel es directo o no, es que ha dejado ya ese mensaje en el pueblo mexicano diciendo, hey, Estados Unidos está financiando. Y más allá del rol, porque además es el rol que tiene que fungir un presidente no tiene por qué estarse peleando, ¿no? O sea, eso no es el pleito personal de Andrés Manuel con Joe Biden, eso puede derivar en una guerra, puede derivar en bloqueos económicos que ha dejado a gente muriendo de hambre, lo mismo en Irán, que en Venezuela, que en Cuba, lo que sea, ¿no? Son políticas muy agresivas que no le corresponden al presidente, pero yo creo que sí nos toca, como medios de comunicación y como población mexicana, estar al tanto de este debate que existe, que no hay que minimizarlo y que hay que seguir dando la batalla, ¿no? Que estas narrativas de Estados Unidos es el bueno y viene a decirnos cuándo sí hay democracia y cuándo no, es bien peligroso, pero sobre todo me alegra mucho que hoy estemos absolutamente conscientes de que esto es una realidad y que no solo le toca al presidente, sino también nos toca a nosotras y nosotros debatirlo y ponerlo sobre la mesa. Es más, por lo que estamos planteando, por lo que hemos dicho, no me sorprende que un personaje como Lili Téllez hable de meter a la cárcel al presidente Andrés Manuel López Obrador. Incluso se me hacen como provocaciones para ver si jala, a ver si genera respaldo en redes o qué sé yo. Permítanme rescatar estas declaraciones en un space de Twitter de Lili Téllez. Me dan su opinión, porque la señora ya se anda candidateando para el 2024 por el PAN, pero habla ya como cualquier viejo panista, con un odio, con un resentimiento hacia el presidente Andrés Manuel López Obrador. Con eso me gustaría cerrar con una opinión de ustedes. Esto es lo que dijo Lili Téllez hace unos días. No tuvimos la oportunidad de analizarlo en mesa de diálogo en Sin Censura en días pasados, y me gustaría cerrar con la opinión de Laura
y de Alina. Pero primero, aquí está lo que dijo la senadora Chapulina, perdón, la senadora del PAN, Lili Téllez. Si yo fuera presidente, no hay nada que me gustaría más que meter a prisión a López Obrador, a su gabinete y a otras personas. Pero yo lo veo como, y no como un acto de venganza, sino como un elemental, fundamental y ya muy necesario acto de justicia. A mí me gustaría verlo a López Obrador como el primer presidente de México tras las rejas, en la celda, con una sentencia clara. Y ni qué decir de varios personajes de su gabinete. Ahora que dijo en Sonora, esto que les comentaba al inicio de la plática, en el sentido, estas declaraciones de él, en el sentido de que le va a decir a Saldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia, que deseche esos amparos. A mí me movió mucho el piso, voy a decir con toda claridad y en forma muy coloquial. Y me dio miedo el talante autoritario. Y me pregunto, ¿quién se cree el presidente para avisar en esa forma tan soberbia y faltando al derecho, al Estado de Derecho, a los derechos humanos, a todas las garantías? Decir así, amenazar así a los ciudadanos, con que yo le voy a decir a Saldívar que deseche los amparos. ¿Quién se cree? ¿Algo más que un rey? Bueno, pues ahí están las declaraciones de Lili Téllez. Conste que si estamos hablando del golpe blando, que si estamos hablando de la guerra híbrida, de eso también empezarán a hablar desde la oposición. ¿O exagero? Bueno, ya escucho tu opinión, licenciada Laura Ceballos, con una Lili Téllez que dice que ella sí le puede ganar a Laura Sheinbaum y que está más puesta que nunca. Dame tu opinión, Laura. Lo que sí es que oímos a una golpista consagrada. Mira, igualita que Yanine Áñez, son de las que creen que ¿por qué hablan así? Como tan etéreas que son, casi santas, cualquier nube se las lleva. Y siempre invocan unas leyes que solamente ellas conocen y una legalidad y una... o sea, verdaderamente hay que ver en Yanine Áñez a la Lili Téllez del mañana. Esta mujer está siendo el rostro, digamos que más sutil del golpe blando. Obviamente siempre utilizan estos elementos que no son sino retazos de la verdad. Por eso el compañero Noroña tanto insistía en que no debía quitársele el fuero al presidente, porque se arriesgaba a que cualquiera de estos pedorros golpistas quieran construir una serie de delitos por los que lo puedan acusar el día de mañana y tratarlo de encarcelar. Esa era la razón, no era llevarle la contra al presidente como mucha gente luego piensa. Pero bueno, aquí de lo que se trata es que esta mujer, que es el rostro de la ultraderecha, del voxismo en México, obviamente intenta empezar a construir una candidatura. Y vamos a escuchar de esta porquería y hacia arriba lo que ustedes quieran. Pero es importante estar alertas. Esta clase de vocecitas, de cucarachitas fumigadas, atrae mucho a la gente, trata de convencer y logra convencer a los de la rodilla pelada. Así que de esos hay muchos, hay que cuidarnos, pero es un golpe blando. Me parece que en los 5 capítulos que ha presentado Daniel Marmolejo de Guerra Híbrida, los va detallando. Y no hay que olvidar que sí se logra hacer estas cosas, sobre todo cuando hay nexos y conexiones con países que tienen intereses económicos en nuestro país, llámese, por ejemplo, España, Estados Unidos, pero también hay que recordar algo, Vicente, y aquí me parece que tendríamos que estar también sacando las antenas, los abogados, empezar a trabajar en una estrategia de defensa. No es de Andrés Manuel en tanto persona, sino la investidura presidencial. Esto que ellos están haciendo se llama traición a la patria. Y dice claramente el artículo del Código Penal que la persona que
ayude, invite a otros gobiernos a venir a nuestro país a poner orden, así como cuando le van y le dicen a Estados Unidos, pégale porque mira cómo nos golpea, o vengan de empresas españolas a saquear lo que quieran. Es la invitación a cometer este delito de traición a la patria, que sí es un delito grave. Entonces, yo creo que es un excelente momento para que dejemos de estar pensando que no nos hace nada, solitos se les voltean. Creo que es importante porque así se dan los golpes de Estado, no como dice la Madame Dresser, esa es otra cosa. Los golpes de Estado inician así, con descalificaciones, con el presidente es tan malo que merece cárcel. Por favor, seamos conscientes de que esta clase de monstruos políticos inoculan su veneno a cada palabra que dicen. Entonces, vamos a tener mucho cuidado con ella, no por ella, por lo que diga, sino por el efecto tsunami o el efecto mariposa que generan esta clase de actos desde el poder, muy protegido por grupos mucho más poderosos a nivel internacional, que buscan además regresar a implantar sus popotes de succión y de extracción de nuestra riqueza y regresar a un poder pues que los tenía ellos profundamente felices y corruptos. Querida Lina, ¿cómo ves tú la cosa? Miren, yo solo quiero decir lo que yo vi, lo que a mí me consta, y sobre todo lo que he analizado. Esto no tiene que ver con decir va a haber un golpe blando ya, pero lo que es verdad es que en las experiencias donde sí ha habido un golpe de Estado, donde sí ha habido un golpe blando, es la suma de todos estos factores y se genera todo un caldo de cultivo en donde por un lado ha jugado un rol fundamental Estados Unidos, por el otro los medios de comunicación, por el otro los órganos electorales y por otro, bueno, o sea, esas precisiones de cada uno de los casos. Juan Guaidó en Venezuela no es una mente brillante, Juan Guaidó no es el líder social, él era un legislador de un lugar que se llama La Guaira, nadie votó por él para presidente y aún así hubo tal nivel de asociación de factores que le llevaron a que él fuese, ¿no?, la figura golpista, aunque él realmente no encabezara un proceso social, no encabezara un órgano, una institución en sí. Juan Guaidó fue una creación mediática de Estados Unidos, de los sectores de las oligarquías empresariales en Venezuela. En el caso de Yanine Áñez, y eso no lo digo yo, lo dice la misma Yanine. Hace unos días nosotros reportamos aquí en Sin Censura parte de esas declaraciones. Yanine, dentro de este proceso por el cual está siendo enjuiciada, ella dice que le llamaron por teléfono y le explicaron que un grupo de personas estaban generando la idea de que ella fuese la presidenta. Ella aceptó, dice, en aras de que todo se pacificara en Bolivia. Es decir, ella fue una títere. Los que estuvieron detrás no era ella. Eran grupos militares, eran grupos empresariales, eran grupos estadounidenses quienes decidieron a Yanine Áñez. En el caso de Lili Téllez, escucharla candidatearse me dan estos flashbacks de pensar que así son creadas estas figuras. En algún momento hemos hablado de Claudio X González por también el rol que ha jugado dentro de este sector empresarial, dentro de Sí por México, dentro de Mexicanos por la Corrupción, etcétera, etcétera. Pero también ahí está una Lili Téllez, ahí están estos personajes que necesitan, los Loret de Mola, que necesitan argumentos para empezar a atacar directamente y posicionarse como la salvación, como los paladines de la democracia. Y ahí es cuando este tipo de narrativas tiene todo el sentido del mundo. Una Lili Téllez que ha sido oportunista, que no está pensando sino en su interés personal y no en el interés público, está regalando, ahí está incluso la ambulancia, qué simbólico es, que no dé las condiciones para apoyar a la gente, sino que pues lo da porque tenía y porque las redes sociales le estuvieron presionando, pero no realmente porque le nazca ayudar al prójimo. Y este tipo de personajes resultan pues muy viables, resultan como anillo al dedo dentro de todos estos grupos que están buscando a ese títere. Hay grupos que no necesitan ser presidentes, no necesitan ser senadores, tienen suficiente poder detrás de bambalinas y ahí se quieren quedar, pero sí necesitan a títeres que les vienen bien, Loret de Mola, les viene bien Lili Téllez, y por eso es que estos discursos tendrían que estar levantando nuestras antenas y decir, hey, esto ya pasó en otro lado, ¿no? Y Lili Téllez lo está replicando, y esto incluso
Algo que resulta tan simbólico también es, vamos a encarcelar al presidente cuando sabemos que sin pruebas, esas son las formas en las que han encabezado sus discursos en otros países en América Latina. Y en el caso de Brasil lo lograron y enjuiciaron a Lula sin pruebas. Y resulta que quien enjuició a Lula, Sergio Moro, el juez Sergio Moro, después curiosamente fue uno de los ministros de Jair Bolsonaro, y hoy Sergio Moro, el juez Moro, está candidateándose también para la presidencia. Es decir, vamos teniendo todos esos radares, ¿no? Vamos sumando al expediente de todos estos factores a una Lili Téllez, a un Loret de Mola, pero siempre en el marco de los intereses de una oposición empresarial, de los intereses de Estados Unidos, y creo que sobre ese piso en común nos va a hacer sentido bastantes cosas, Vicente. Mi querida Lina, siempre importante que estés aquí presente con tus opiniones en esta que es tu casa, en Sin Censura. ¿Por qué no cerramos invitando a la gente para que te siga en redes sociales, querida reina de Xochimilco? Yo les invito a que vayan a Xochimilco. Les invito a que me sigan en Twitter en @AlinaDuarte_, en Instagram _AlinaDuarte, en Facebook.com/Alina Duarte Periodista, también en mi canal de YouTube en Alina Duarte, y también nos vemos próximamente en San Diego y en Tijuana el 12 y 13 de marzo, y también síganme ahí en redes sociales, porque esto que plantea también Laura es muy importante, el voto de los mexicanos en el extranjero, así que para que no sigamos siendo moneda de cambio, ¿no? Los y las mexicanas en Estados Unidos, pues también vamos organizando, vamos debatiendo, así que ahí en redes sociales encontrarán más información. Les invito a que me sigan, y bueno, te mando un abrazote, Vicente, a ti, gracias siempre por este espacio que creo que nos da mucho aire a muchas y muchos que no encontramos esos espacios donde debatir, y un abrazote a mi querida comadre Laura y a todas y todos los que están en el chat y a toda nuestra audiencia hermosa aquí en Sin Censura. Gracias, querida Lina. Licenciada Laura Ceballos, también hay que invitar para que los apoyen en Sin Línea MX, para que te sigan en el programa, para que estén al pendiente de tus redes sociales. Pues muchas gracias, sí, Vicente. La verdad es que es, como dice Alina, una excelente plataforma para sacar a que oreen bastante los trapitos que México había callado y ocultado por años. Así que gracias por esta maravillosa familia Sin Censura, a todos en el chat. A mi querida comadre, hay que organizarnos, hay que ir a Xochimilco, por favor, que es precioso. Y de verdad, hagan caso de lo que dice Alina. Vayan, bueno, ya también lo dije yo, vayan por favor a lo del sitio de, si pueden ser observadores electorales, los que viven en México, si pueden ser capacitadores electorales, utilicen las armas del INE para poder defender la voz, la decisión del pueblo. Y pues encuéntrenme en Sin Línea MX y en mis canales personales de Twitter como @CeballosLaura, y en Facebook igual Laura Ceballos. Muchísimas gracias, Vicente. Gracias, Laura. Gracias, Alina. Nos vemos pronto en otra mesa de diálogo. Cuídense. Buenos días. Amigos, amigas, regresamos en breve. Pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1.600.000 suscriptores. Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores. Y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.